Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Ser cristiano, para mí, es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. He crecido como católico. Todos mis años de católico me han servido para poco a poco ir redescubriendo la fe que me transmitieron mis padres, la fe que recibí de la iglesia. Y no son una mera procesión festiva de ritos, de costumbres. No, no, no. Ser cristiano, ser católico, es lo más grande, lo más poderoso que me ha pasado en la vida. Es lo más transformante. Y eso, a medida que uno va profundizando en el conocimiento, sí, la razón, porque el cristianismo no es solamente una fe ciega, es una fe intelectual también. Es una fe que se puede razonar. Así nos los han enseñado nuestros grandes sabios, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, etcétera. Y por eso es que nuestra religión católica tiene una ciencia que se llama teología. Y la teología simplemente lo que trata de esbozar, como toda ciencia, es de forma metódica, de forma sistemática, la revelación que Dios nos ha proveído en las cosas, en la naturaleza. Y finalmente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a lo largo de la historia de la salvación, también ha habido profetas. Y ellos nos han mostrado una vivencia con Dios. Y finalmente, cuando Cristo se revela al hombre, Dios, Cristo, se hace hombre, se hace de carne, que es lo que llamamos la encarnación, coge 12 hombres y luego 72 y una muchedumbre de personas que lo vieron, que lo tocaron, que tuvieron una convivencia transformacional. Cuando Cristo pasa por cada persona, esta persona ya no es la misma. Aquella que lo quiere aceptar, que lo quiere recibir en su vida, que quiere conocerlo, que quiere profundizar en su doctrina, que no es solamente una doctrina, sino también es todo un conjunto de dones que nos ha querido dar a través de su iglesia católica. Y me refiero a los sacramentos, que son signos sensibles por los cuales Dios nos da su gracia transformadora, su gracia santificante. Obviamente sí, el cristianismo a lo largo de 20 siglos, por el hecho de estar eh, compuesta de hombres, hombres pecadores, pues ha mostrado crisis en todos los siglos. Cuando uno ve y lee las páginas de la Biblia, pues va a encontrar acontecimientos chocantes, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, escándalos de tipo sexual, escándalos también por ocupar los primeros puestos dentro de la iglesia, como nos lo manifiestan ahí, por ejemplo, aquella primera carta a los Corintios o aquella tercera carta que escribe San Juan. Y más, o sea, no es que la iglesia ahora, este siglo XXI, ha tenido crisis. No, las crisis se han dado en cada uno de los 20 siglos, pero esos son los hombres, esos somos los hombres que causamos escándalos, pero no Cristo, no Cristo viene con su palabra, viene a transmitirnos su sabiduría, viene a revelarnos algo más allá de lo que el hombre no podía concebir, que era la vida eterna, la que todos buscamos. Y que este cuerpo, ¿no? Esta tienda de campaña, por decirlo así, o así lo dice Pablo, es pasajera. Nos espera una tienda, una casa eterna, maravillosa, perfecta, que es en los cielos. Un cuerpo incorruptible. Y eso lo creemos por fe. Y no solamente por fe, sino porque Cristo resucitó, el primero entre los hombres que resucitó. Y de eso han dado testimonio sus santos apóstoles. Dieron testimonio con sus vidas. Ellos dieron
sus vidas porque pues creyeron en vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso, sino que vieron en Cristo lo más perfecto en todos los sentidos de la palabra, en la belleza, en el intelecto, la forma como contestaba y salía de las trampas intelectuales y políticas que le traían en sus tiempos los fariseos, los herodianos, o sea, miembros de los grupos políticos y religiosos de aquella época. Entonces, el cristianismo es maravilloso porque nos revela todo lo bueno que hay en la vida y toda esa misión tan preciosa que Dios nos ha dado de transformarnos primero a nosotros mismos, de transformar el mundo, como lo encontramos ahí, por ejemplo, en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, capítulo 1. Si nos vamos al versículo 28, nos va a llamar a una misión de enriquecer nuestras vidas, de multiplicarnos, ¿no? De crecer como personas, en familia, es decir, bendice la vida sexual, porque la vida sexual entre un hombre y una mujer es dadora de amor, transmisora de vida. Entre un hombre y una mujer va a haber la procreación y esta semejanza de ser con Dios es porque Dios que es amor, Dios que es vida en sí mismo, su esencia que está incorpórea en su ser, nos la transmite a nosotros para que nosotros seamos transmisores de vida. Entonces, y a edificar, a henchir el mundo, esa es la visión que tenemos todos los católicos, todos los cristianos. Entonces, mejorar cada aspecto de la vida, cada aspecto del mundo, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en el vecindario, en nuestra ciudad, en el país, en el mundo, para aquellos como por ejemplo han tenido una trascendencia mundial, como por ejemplo Santa Teresa de Calcuta, o los papas, o algunos obispos y algunos otros laicos, también, que están dando que hablar mucho en la vida política, en la vida religiosa, etcétera. Pero nos llama poderosamente y alegremente el bautismo de Ronaldo Cristiano, que queremos compartirlos con ustedes, ¿no? Él se ha bautizado a los 46 años de edad. Miren, aquí está su bautismo, ahí están sus padrinos, la vela encendida, que significa la luz, que es Cristo, el agua, por medio del cual nosotros recibimos el Espíritu Santo. El agua es la materia de la que se compone el rito bautismal, más las palabras del sacerdote que dice, pues yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se va, digamos, esparciendo el agua una, dos, tres veces en la medida que uno va nombrando las tres personas de Dios, que es el Padre, una vez hecha agua, el Hijo, otra vez agua y el Espíritu Santo. Y la persona va a quedar limpia completamente de pecado, del pecado original que recibimos por propagación de nuestros padres, Adán y Eva, y todos los pecados que se han cometido, en este caso de Ronaldo hasta sus 46 años. Ronaldo Cristiano va a decir algo hermoso, algo extraordinario, cuando ha recibido su bautismo, y me encantaría leerlo, porque es justamente la comprensión cabal de lo que es el bautismo y el cristianismo. Abro cita. La fe cristiana siempre ha sido parte fundamental de mi vida, desde pequeño, aunque no había sido bautizado. No hay, prácticamente no está diciendo Ronaldo, pues que desde pequeño ya habrá recibido alguna enseñanza de la fe cristiana. Continúo. Con el sacramento, o sea, este signo sensible, me siento verdaderamente regenerado. Repito aquí, verdaderamente regenerado como hijo de Dios y de una manera nueva, más consciente y más profunda.
aquí quiero detenerme un ratito y luego espero tener el tiempo de poder eh, tocarlo más a fondo, donde dice verdaderamente regenerado, regenerado. Y esta regeneración se refiere al alma, al interior de la persona, a la parte espiritual. Antes, en el pecado original, nos desgraciamos, perdimos esa gracia, la vida de Dios en nuestro interior. Y esa desgracia, pues, fue perder justamente eso, la gracia, la vida de Dios en nosotros. Luego dice, como hijo de Dios, ¿sí? Porque a través del bautismo pasamos de ser criaturas a verdaderos hijos de Dios y vamos a tener esa participación en la naturaleza divina de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso nos lo va a decir San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Bien, entonces, y luego va a decir acá algo bellísimo, de una manera nueva, más consciente, más profunda, porque eso es lo que debe hacer una catequesis, ¿no? Saber que somos nuevas personas, una nueva criatura, pero ahora de forma consciente, ¿no? Y también profunda, o sea, que va hasta dentro de nosotros, va a mover nuestra mente, nuestro corazón. Luego viene aquí la parte que implica el que uno va a ser bautizado, la vida de fe a futuro. Renuevo, dice él, mi compromiso de seguir el camino de la buena voluntad, libre y espontánea, creyendo en el amor de Jesús, en el amor caritativo. Miren qué extraordinario, qué bonito, cómo es que Ronaldo ha podido comprender esto de ser cristianos. Qué hermoso. Qué, a ver, no sé si aquí se podrá ver todo, ¿no? Bueno, pero ahí les he leído. Entonces, ya de una manera nueva, ¿cierto? Libre, espontáneamente, ¿cierto? A los bebés, ciertamente los bautizamos, pero les estamos dando dentro de la fe de la iglesia los bienes espirituales. Si así nosotros damos bienes materiales, como por ejemplo le podemos transmitir una herencia, pero no va a hacer uso de la misma hasta pues que sea mayor de edad. Mientras tanto, va a tener tutores, que pueden ser sus padres, u otras personas, quienes le van a administrar los bienes y le van a alimentar, le van a dar. Eso es lo que hacemos con los bebés, pero no quiero meterme en ese punto, sino en algo maravilloso. Que los cristianos, pues, somos alegres, somos felices, porque hemos recibido de Dios esa transformación en nuestras vidas. Y lo celebramos de diferentes maneras. En el rito bautismal, el sacerdote debería esperarnos en la entrada del templo y una vez reunidos todos, eh, catecúmenos, o sea, la persona que va a recibir el sacramento, con los padrinos, si es que hay padrinos, con los papás, en caso de niños, ¿no? Y la iglesia, los invitados en la iglesia que van a participar, entonces vamos en procesión. Y la procesión, para nosotros los católicos, eh, ciertamente forma parte de nuestras expresiones de vida. Somos alegres y queremos manifestar la alegría. No es que somos unos cucufatos que nos estamos siempre golpeando el pecho, que en nuestras celebraciones la liturgia, la misa, ciertamente es solemne, pero una vez que conocemos de principio a fin todo lo que es nuestro culto divino, somos más felices, más gozosos, participamos de ella, ¿no? Las canciones que se puedan cantar, las oraciones que recitamos, las recitamos con gozo, no con caras largas. Eso sucede cuando las personas no han conocido la fe. Miren cómo tan hermoso, tan bonito. Aquí vamos a ver dos textos bíblicos para que comprendamos mejor la alegría de ser cristianos. Uno de estos es de un libro del Antiguo Testamento que se llama Cartas, los libros de Samuel, de un profeta. Y se refiere
a esta procesión con el Arca de la Alianza, que David, el rey, realizó primero hacia la casa de uno de sus siervos, Obed-edom, y luego al ver que se había beneficiado la casa de Obed-edom, la lleva ya a Jerusalén, y esto lo va a hacer en una fiesta, en una procesión festiva. Vamos a leer del segundo libro de Samuel, del capítulo 6, del versículo 2 en adelante, pero ustedes lo pueden revisar desde el primer versículo para que vean cómo es esto del alborozo, de tener a Dios. Aquí es el arca contenía las tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón. Eso no puedo entrar a tocarlo, pero ustedes pueden leerlo ahí, o también en la carta a los Hebreos, capítulo 9, ahí se expresa un poquito más, ¿no? O si no, en el libro de Éxodo. Bien, pero vayamos acá, a esta algarabía de la procesión, de tener la presencia de Dios en el arca. Abro cita. Se hizo saber al rey David: Yahvé ha bendecido la casa de Obed-edom y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran alborozo. Antes, miren, se había hecho lo mismo cuando llevaron el arca de Dios a la casa de Obed-edom, pero eso ustedes lo leen. Versículo 17. Metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda de David, tienda, o sea, el templo de Dios, que David había hecho levantar para ella, para el arca, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé, Yahvé Dios. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sebaot y repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué festivo, qué maravilloso es esto de saber, de por fe, ¿no? Que Dios está presente entre nosotros. Antes fue en el arca, ahora la tenemos en los sacramentos. El bautismo, eso es lo que hace, recibimos el Espíritu Santo. Vean Mateo capítulo 3, cuando Cristo recibe su bautismo, que él no lo necesitaba, pero para enseñarnos toda justicia, se hace bautizar de Juan el Bautista. Y cuando sale del agua a la materia, aparece el Espíritu Santo bajar del cielo y se posa sobre él, ¿no? El Espíritu Santo en el bautismo viene sobre la persona y la va a transformar. Y Dios en el cielo habla algo precioso que nos dice: este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias. ¿No? Eso es esa es la alegría en el cielo cuando una persona es bautizada, porque va a recibir la vida de Dios, va a recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a morar en nosotros, nosotros vamos a hacer un templo, un sagrario. Por eso es que los católicos valoramos la vida de todo ser humano, ¿no? Bien, entonces, pero hay otro, no solamente este evento que sucedió con David, siglos de David estamos hablando aproximadamente 10 siglos antes de Cristo, y este que les voy a leer es de aproximadamente 5 siglos antes de Cristo, y se refiere a luego que los israelitas salieron de la esclavitud de Babilonia. Bien, los persas los liberaron, y voy a leer, esta vez, permítame, voy a leer de una Biblia que es evangélica, porque si algún hermano evangélico nos llegara a escuchar, ha de saber que el pueblo de Israel hacía procesiones, y aquí lo dice en su texto. Bien, vamos a leerlo. Qué precioso nos dice el libro de Nehemías, capítulo 12, del versículo 31 en adelante. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, subrayo, en procesión.
el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. Versículo 35. Y de los hijos de los sacerdotes con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, etc. Versículo 36. Y sus hermanos, Semaías, Azarel, etc., con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y más procesiones encontramos en el Salmo 68, versículo 25 y siguientes, Salmo 118, versículo 26 y siguiente. Entonces, nosotros, los católicos, ¿no?, los cristianos auténticos, somos festivos, somos alegres. Y luego de haber realizado algún sacramento, hacemos una fiesta, nos reunimos en familia. Obviamente, de manera moderada. Así se les pide a todos quienes han realizado algún sacramento que lo hagan de manera moderada, moderada, tanto en la comida como en la bebida. A nadie se le dice que se emborrache. Eso es decisión negativa si es que se emborracha de cada quien. A veces la alegría nos lleva a los extremos, pero somos alegres, no celebramos acontecimientos maravillosos como este, que es transformacional, que es el bautismo. Nos lleva de esa pobreza de no tener la vida de Dios en nosotros, que la perdimos por el pecado de Adán y Eva ya en el Génesis, y nos lleva ahora a la vida de Dios, porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Y entonces vemos que esto del pecado original sí tiene su sustento bíblico en la carta a los Romanos, capítulo 5, del versículo 12 en adelante, hasta el 19 lo pueden leer. Se va a encontrar que por un solo hombre que cometió pecado, que fue Adán, ¿no?, Adán y Eva, hicieron entrar al mundo el pecado y por el pecado la muerte. Por eso que, ¿por qué? Pongámonos a pensar, somos tan inteligentes, vamos a universidades, las personas realizan 2, 3 doctorados, ¿no? Y con todo esto, el hombre peca. Si el hombre es inteligente, ¿por qué peca? Si sabe que algo que está mal, lo hace, ¿por qué peca? ¿No? Simplemente porque el hombre cuando nace ya sufre una ruptura en su interior, en su alma. Entonces, eso le pasó a Adán y a Eva y se propagó a todos los demás que iban naciendo. Caín, por ejemplo, ya en desgracia porque se le transmite el pecado original, va a matar a su hermano. Es una cosa triste. Y después vamos a ver en los capítulos siguientes, 4 y siguientes, el adulterio, la esclavitud, etcétera, cosas que vemos ahora. Y luego, sin embargo, el mismo San Pablo, por ejemplo, en esta carta nos va a decir algo tan maravilloso a partir del capítulo 18, pues, perdón, del Romanos capítulo 5, versículo 18, se lo voy a leer nomás. Pues sí es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, asimismo la reabsolución merecida por uno solo, o sea, Cristo, procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo, o sea, el pecado, que es desobediencia del hombre contra los mandamientos de Dios, vamos a explicarlo brevemente en un momentito, esa desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos. Así también, ahora, por la obediencia de uno solo, Cristo, toda una multitud es constituida justa, ¿no? O sea, hay un proceso, una justificación que es salir de esta desgracia del pecado a una vida nueva y a una santidad y una posterior glorificación si vivimos la vida en santidad. ¿Y a qué se refiere esto
del pecado. Ahí en Génesis capítulo 2, versículo 16, se le da al hombre un mandamiento que era de no comer de un árbol que simboliza, ¿no? Un mandamiento, ¿cierto? Este árbol llamado de la ciencia del bien y del mal. Dios le dice, el día que comas de él, ten la seguridad que morirás. Comió en el capítulo 3 del Génesis de este fruto, el fruto de este árbol, pero no murió biológicamente en ese instante, sino espiritualmente. Vamos a ver después en los versículos siguientes, ahí en el capítulo 3, que el hombre se siente ya desnudo, ¿no? Siente su falta. Entonces, vamos a encontrar después que Cristo va a venir. Cristo va a venir y antes de él vienen sus profetas a anunciar. Uno de ellos, San Juan el Bautista, ahí, por ejemplo, lo van a ver en el Evangelio de San Juan, en capítulo 1, lo va a señalar a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Por qué dice Cordero de Dios? Porque los judíos, el pueblo hebreo, sacrificaba corderos para el perdón de pecados. Entonces Juan le dice, este es el Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. Dice, y hablando de él, en el versículo 32 dice, yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios, me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. Ciertamente, Juan bautizaba con agua. Él empezó a hacerlo ahí en el desierto, como nos dice Marcos capítulo 1, versículo 4. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de pecados. Pero el bautismo de Juan no transformaba a la persona, no le daba la gracia, la vida de Dios en el hombre. Era un cambio de actitud. Se le perdonaba ciertamente los pecados a las personas, hacían una confesión de los mismos, y luego esta tenía que ser un cambio de vida, ¿no? Con el bautismo de Jesús se va más allá, va a haber una nueva vida en nosotros. Y eso lo va a decir Jesucristo, eso nos lo va a revelar Jesucristo allí en su Evangelio. En el Evangelio de Juan vamos a encontrar lo siguiente. Está en una conversación con un hombre culto de su época, un hombre religioso, Nicodemo, y Jesús le va a decir, mira, le va a decir, en verdad te digo que, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, desde arriba, del cielo, ¿no? De Dios. Nicodemo le dijo, estamos en Juan capítulo 3, del versículo 3, vamos a leer hasta el 8 para tener comprensión de lo que estoy hablando, de lo que Cristo nos ha revelado, ¿no? Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? O sea, parece irrazonable lo que dice Jesús. Es lo que le está diciendo Nicodemo. ¿Cómo voy a entrar otra vez a la matriz de mi mamá por segunda vez y volver a nacer? Ya soy viejo. Versículo 5. Jesús le contestó, en verdad te digo. O sea, aquí Dios está revelando una verdad, ¿no? Una verdad, un dogma. En verdad te digo, el que no renace del agua, o sea, a través de la materia, el agua, y del Espíritu, el Espíritu Santo, del cual ya hemos hablado, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. O sea, nacimos de nuestras mamás, ¿no? Y nacimos pura carne. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. O sea, hay una transformación en nuestra alma, ¿no? Espiritual. Versículo 7. No te extrañes que te haya dicho, necesitan, miren, hay una necesidad, ¿no? Necesitan nacer de nuevo desde arriba, desde lo que Dios ha ofrecido, ¿cierto? Ya, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Al viento nosotros no lo podemos coger, no lo podemos tocar, no lo podemos detener, no lo vemos, así, así como las ondas de un celular, tampoco las podemos ver, pero hay unos efectos. Por eso vamos a ver lo que decía Ronaldo. Miren, vamos a ver lo que decía Ronaldo, aquí algo tan precioso, como es que él lo ha comprendido de verdad, ¿no? Él va a decir, ¿no? Me siento verdaderamente regenerado como hijo de Dios y de una manera nueva, más consciente, más profunda. Entonces, eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Que tenemos un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Y este nacer es el nacer en el Espíritu Santo, en la vida divina. Empezamos a participar de la vida, de la naturaleza de Dios. No es una forma de participación. Ahora, Ronaldo dice también algo extraordinario, ¿no? Él dice que ahora de una manera libre y consciente, ¿cierto? Tiene un compromiso de seguir el camino de la buena voluntad, ¿no? De ser un hombre de bien. Y eso es lo que Cristo nos llama, nos mueve, ¿no? Entonces, no basta decir soy cristiano, ¿no? De decir, sí, creo en Jesucristo. No, no. Por el bautismo, ¿no? Estamos llamados a seguir la vida de Cristo y Cristo lo va a decir. Miren, ahí en el mismo capítulo 3 del Evangelio según San Juan, les voy a leer y ustedes lo analizan con más calma posteriormente. Juan capítulo 3 del versículo 17 en adelante. Dios no envió al mundo, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él, porque el mundo había caído en desgracia, en pecado, por el pecado la muerte, y era una tristeza la muerte, ¿no? Todos morimos, pero tenemos una ansia de vida eterna, porque somos imagen de Dios. Versículo 19. Esto requiere un juicio, o sea, hay que pensar. La luz, Cristo, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Hay muchos que hasta ahora no aceptan a Cristo y prefieren vivir en su mundo, que creen, ¿no? El mundo de la ciencia, el mundo de la sabiduría humana, ¿no? Que creen que es iluminante, ¿no? Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. ¿Y por qué son malas? Porque, miren, con tanta ciencia, con tanta tecnología, con tanta riqueza en el mundo, todavía hay, pues, gente que se muere de hambre, ¿no? Todavía mucha gente no accede a hospitales, a una calidad de salud apropiada, ¿no? Y sufre el hombre. Miren las drogas, las violaciones, miren los secuestros de niños, de mujeres para la esclavitud, de hombres, de mujeres, de niños para la explotación sexual, matarlos y vender esos niños ya desgraciados en su vida por tantas violaciones en la prostitución, empiezan a enfermarse, se mueren y sus órganos los venden. Eso es una tristeza. Y los cristianos, los católicos, estamos llamados a combatir todas estas perversiones. Pasemos al versículo 20. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, a eso estamos llamados los cristianos, a hacer luz en el mundo. Yo invito a todos aquellos que me han escuchado a ser transformadores en este mundo, a transformar el mundo, ¿no? La vida cristiana le ofrece a las personas este llamado de ser hijos de Dios
para transformar el mundo, para ser nosotros luz en el mundo. No estamos diciendo que somos perfectos, que no nos equivocamos. Miren lo que ha pasado en la iglesia hace poco con este tema de esta carta fiducia, de esta declaración fiducia súplicas, que ha causado confusión. Sí, lo lamentamos, pero ya se va aclarando que es, sí, para bendecir a personas que tienen una inclinación hacia la vida sexual homosexual. En ese sentido, son personas, sufren también por el rechazo, las burlas de muchos. Entonces, lo que el Papa nos está queriendo mostrar, nos llama la atención, que son personas que están sufriendo y que hay que ser inteligentes también, ¿no? De acercarlos a Dios. Dios no los rechaza, pero el cristianismo también es exigente. Yo como casado con una mujer estoy llamado a la vida de castidad, amarla con todo mi corazón, con todas, ¿no? Con todo mi corazón, de hombre a mujer, ¿no? Primero es Dios, por supuesto. Amarla a ella, serle fiel a ella. Y esa castidad es ese amor, ¿no? Excluyente de otras mujeres. Y eso a mí me hace feliz, me alegra, porque de esta manera me voy encaminando a un amor mayor, un amor perfecto, que es el amor a Dios. Entonces los sacramentos son eso, ¿no? Son signos por los cuales nos muestra una realidad, que esa realidad en el caso del bautismo es de ser hijos de Dios, para vivir en la naturaleza, en la vida de Dios, y el matrimonio, por ejemplo, el amor mutuo. Entonces, los invito a profundizar nuestra fe católica, nuestra fe cristiana, que es alegre, que es festiva, que no son meros ritos, ¿no? Sino que tienen algo que transforma, que regenera a la persona. Los invito a compartir este video, que pues compártanlo, ¿no? Compártanlo. Transmitamos la fe con alegría, vivamos, seamos ejemplos en nuestros ambientes que tenemos que transformar nuestros trabajos, mejorar, hacer mejora continua, no como se dice en los negocios. Sí, eso, y mejora continua en nuestras vidas, especialmente. Todos los días queremos sacar un defecto en nuestras vidas y pasar a o crecer en una virtud. Reducir, pues, algo negativo, un defecto, un vicio, o eliminarlo, arrancarlo de raíz con la gracia de Dios, y cada día crecer en esta luz que es Cristo. Los bendecimos y pedimos también sus oraciones por nosotros. Señor los bendiga y los transforme cada día más a través de la lectura bíblica, a través de la oración, sobre todo a través de los sacramentos, la confesión y la Eucaristía. Dios los bendiga.